La sombra deslizante, de Robert E. Howard. Después del fracaso de sus planes para unir a las tribus de las montañas en un solo ejército, Conan regresa a Hircania y a Túran, evitando las patrullas del rey Jesdigerd y compartiendo las tiendas de sus antiguos compañeros cozacos. En Occidente se libran grandes batallas, por lo que Conan regresa a los reinos iborios en busca de pastos más verdes y mejor botín. Almuric, príncipe de Kod, se ha rebelado contra el rey Estrabonus. Este crea un formidable ejército, y Conan se une a él. Los vecinos de Estrabonus también acuden en su ayuda. La causa rebelde fracasa, y el ejército de Almuric tiene que retirarse al sur. Pasan por las tierras de Sem y cruzan la frontera de Estigia hasta llegar a las praderas de Cus. Allí el ejército es derrotado por las fuerzas negras y estigias unidas, que los hacen retroceder al desierto que se encuentra al sur. Conan es uno de los pocos sobrevivientes. El desierto brillaba bajo las oleadas de calor. Conan el Cimmerio miró a su alrededor y contempló el formidable yermo. Luego se pasó involuntariamente el dorso de la mano por sus labios ennegrecidos. Estaba de pie sobre la arena, como una estatua de bronce, aparentemente inmune al sol abrasador, aunque solo llevaba un taparrabos de seda, sujeto por un ancho cinturón con hebilla de oro, del que colgaba un sable y una daga de hoja ancha. En sus músculos y piernas había huellas de heridas mal cicatrizadas. A sus pies descansaba una muchacha abrazada a sus rodillas, sobre las que apoyaba su rubia cabellera. Su blanca piel contrastaba con las piernas bronceadas de Conan. La joven vestía una túnica de seda escotada y sin mangas, y llevaba un cinturón que ponía aún más de relieve su hermoso cuerpo. Conan movió la cabeza, parpadeando. El fuerte brillo del sol casi lo cegaba. Tomó una pequeña cantimplora de su cinto y la agitó para comprobar el agua que quedaba. La muchacha se movió inquieta y dijo en tono de queja: «Oh Conan, moriremos aquí. Tengo mucha sed». El Cimmerio gruñó algo ininteligible, mirando con gesto lúgubre a su alrededor. Adelantó la mandíbula y sus ojos azules ardieron con un brillo salvaje, bajo la rebelde melena negra, como si el desierto fuese un enemigo tangible. Luego se inclinó y acercó la cantimplora a los labios de la joven. «Bebe agua hasta que yo te diga, Natala», ordenó. La muchacha bebió a grandes sorbos, pero Conan no la detuvo. Solo cuando la cantimplora estuvo vacía, ella se dio cuenta de que Conan le había permitido deliberadamente beber la poca agua que quedaba. Las lágrimas acudieron a sus ojos. «Oh Conan», exclamó retorciéndose las manos, «¿por qué me has dejado beber todo el agua? Yo no sabía. Y ahora no queda nada para ti». «Calla», ordenó el Cimmerio. «No malgastes tu fuerza llorando». Se incorporó y arrojó la cantimplora lejos. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó la muchacha. Conan no respondió. Permaneció inmóvil, con los dedos crispados sobre la empuñadura del sable. No miraba a la joven. Sus ojos fieros parecían taladrar la misteriosa bruma de color púrpura que se veía a lo lejos. Dotado de un salvaje amor a la vida y del instinto de conservación de los bárbaros, Conan el Cimmerio sabía, no obstante, que en ese momento había llegado el final de su camino. Todavía no había alcanzado el límite de su resistencia, pero tenía conciencia de que otro día en aquel desierto interminable, bajo ese sol terrible, acabaría con él. En cuanto a la muchacha, ya había sufrido bastante. Sería mucho mejor un rápido sablazo que la espantosa agonía que le esperaba. Por el momento, la sed de la joven estaba saciada. Era falsa compasión dejarla sufrir hasta que el delirio y la muerte le brindaran el alivio deseado. Desenvainó lentamente el sable. De repente se detuvo, y todos los músculos de su cuerpo se pusieron en tensión. A lo lejos, hacia el sur, algo resplandecía entre las terribles oleadas de calor. Al principio pensó que se trataba de un espejismo que se burlaba de él en aquel maldito desierto. Haciéndose sombra sobre los ojos con una mano, distinguió torres y minaretes rodeados de blancas murallas.
Natala había dejado de llorar. Se puso de rodillas con dificultad y luego siguió la mirada de Cimmerio. ¿Es una ciudad, Conan?, musitó, demasiado amedrentada como para tener esperanzas. ¿O solo un espejismo? El bárbaro permaneció en silencio durante unos segundos. Luego cerró y abrió los ojos varias veces. Después miró en otra dirección y volvió sus ojos hacia la ciudad. Esta continuaba en el mismo sitio. Solo el diablo lo sabe, dijo con un gruñido. Bueno, de todos modos vale la pena probar. Envainó la espada. Se inclinó y levantó a Natala en brazos como si se tratara de una niña. La muchacha se resistió débilmente. No desperdicies tus fuerzas de esta manera, Conan, dijo. Puedo caminar. El terreno es mucho más rocoso aquí, explicó el Cimmerio. Tus sandalias pronto quedarían destrozadas. Además, si hemos de llegar a la ciudad, debemos hacerlo rápidamente. Así puedo caminar más deprisa. La posibilidad de seguir viviendo había inyectado nuevas fuerzas a los miembros de acero del Cimmerio. Comenzó a caminar sobre la abrasadora arena como si acabara de comenzar la jornada. Conan, bárbaro entre los bárbaros, tenía una resistencia física a toda prueba, que le permitía sobrevivir en condiciones que hubieran acabado con cualquier hombre civilizado. Él y la joven eran los únicos sobrevivientes del ejército del príncipe Almuric, aquella horda que, siguiendo al derrotado príncipe de Kod, barría las tierras de Sen como una terrible tormenta de arena y anegaba en sangre las fronteras de Estigia. Los estigios lo seguían de cerca, y al atravesar el reino negro de Kus, se encontró con el camino bloqueado. Su única alternativa era entrar en el peligroso desierto. Conan se dirigió entonces hacia el sur, hasta que de repente se encontró con el desierto. Los cuerpos de sus hombres, mercenarios, proscritos y todo tipo de delincuentes, yacían destrozados a lo largo de las tierras altas de Kod, hasta las dunas del desierto. Después de aquella masacre final, cuando los estigios y los kusitas atacaron a los hombres acorralados que aún quedaban en pie, Conan logró huir con la muchacha montado en un camello. Detrás de ellos, la tierra estaba plagada de enemigos. El único camino posible era el desierto al sur, y así habían penetrado en aquella inmensa y abrasadora desolación. La joven era una britunia que Conan había encontrado en el mercado de esclavos de una arrasada ciudad semita, de la cual se apropió. No cabía duda de que su nueva situación era mejor que la de cualquier mujer de un harén semita, y en consecuencia lo aceptó agradecida. Después había compartido las aventuras de las hordas de Almuric. Avanzaron durante varios días por el desierto, perseguidos por los jinetes estigios. Luego, al cesar la persecución, Conan y la muchacha no se atrevieron a retroceder. Continuaron avanzando y buscando agua hasta que el camello murió. Después siguieron a pie. Los últimos días, sus sufrimientos habían sido atroces. Conan protegió a Natala en todo lo que pudo. La dura vida del campamento había desarrollado en la joven una fuerza superior a la que poseía una mujer corriente. Pero aún así, la muchacha no estaba muy lejos del agotamiento total. El sol golpeaba con fuerza sobre la cabeza de Conan. Sentía conatos de mareo y náuseas, pero apretó los dientes y siguió caminando. Estaba convencido de que la ciudad era una realidad y no un espejismo. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que se encontraría allí. Los habitantes podían mostrarse hostiles, pero al menos allí había posibilidad de lucha, y eso era todo cuanto podía pedir Conan. El sol estaba a punto de ocultarse, cuando llegaron frente a la enorme puerta y se sintieron protegidos a su sombra. Conan dejó a Natala de pie sobre la arena y distendió los músculos de sus doloridos brazos. Por encima de ellos veía las torres de unos 10 metros de altura, construidas con un material suave y verdoso casi como de cristal. Conan miró hacia los parapetos, temiendo lo peor, pero no vio a nadie. Gritó y golpeó con impaciencia la puerta con la empuñadura de la espada, pero solo le contestaron unos ecos burlones. Natala se acercó más a Conan, atemorizada por el silencio. La puerta se abrió sola,
y el cimmerio retrocedió, desenvainando la espada. Natala ahogó un grito. «¡Oh, Conan! ¡Mira!». En el interior, cerca de la puerta, había un cuerpo humano tendido en el suelo. Conan lo contempló fijamente, y luego miró en todas las direcciones. Entonces vio una gran extensión de terreno, como si fuera un patio, rodeado por las arcadas de las casas, que estaban construidas con el mismo material verdoso de las murallas. Estos edificios eran altos e impresionantes, y estaban coronados por brillantes cúpulas y minaretes. Allí no había señales de vida. En el centro del patio había un pozo. Su presencia excitó a Conan, que tenía la boca pegada a causa del fino polvillo del desierto. Tomó a Natala por una muñeca y cerró la puerta. «¿Está muerto?», preguntó la joven en voz baja, señalando al hombre que se hallaba tendido junto a la puerta. El cuerpo del individuo era grande y fuerte, de piel amarillenta y ojos ligeramente rasgados. Difería del tipo iborio. Llevaba sandalias con correas atadas a las pantorrillas y vestía una túnica de seda roja. De su cinto colgaba una espada con una vaina de tela bordada en oro. Conan lo tocó y notó que estaba frío. El cuerpo no mostraba el menor indicio de vida. «No tiene ni una sola herida», gruñó el cimmerio, «pero está tan muerto como Almuric, atravesado por 40 flechas estigias. En nombre de Crom. Vamos al pozo. Si hay agua en él, beberemos, con muertos o sin muertos». En el pozo había agua, pero no podían beber. El nivel de agua se hallaba a unos 15 metros de profundidad, y no tenían con qué extraerla. Conan gruñó una maldición al ver el líquido que estaba fuera de su alcance, y comenzó a buscar algún medio de obtenerlo. Entonces oyó el grito de Natala, y se volvió. En ese momento, el hombre que aparentemente estaba muerto se abalanzó sobre él. Sus ojos brillaban con una auténtica vida, y una corta espada centelleaba en su mano. Conan profirió otra maldición, pero no perdió el tiempo en hacer conjeturas. Se enfrentó al peligroso atacante con un formidable golpe de su sable, que le atravesó la carne y los huesos. El cuerpo se tambaleó, y después cayó al suelo pesadamente. Conan lo contempló murmurando para sí. Luego dijo: «Este individuo no está más muerto ahora que hace unos minutos. ¿En qué casa de locos nos hemos metido?». Natala, que se había tapado los ojos con las manos, pero que miraba por entre los dedos, exclamó: «Oh, Conan, ¿no nos matará la gente de la ciudad a causa de esto?». «Bueno», gruñó Conan, «este individuo nos habría matado si no le arranco la cabeza». El cimmerio miró hacia las arcadas que abrían sus bocas oscuras desde las verdes murallas que había encima de ellos. No vio ningún movimiento ni oyó ningún ruido. «No creo que nadie nos haya visto», musitó. «Ocultaré esto». Levantó el cadáver por el cinturón con una mano, con la otra le cogió la cabeza por los pelos y llevó ambas partes del cuerpo hasta el pozo. «Puesto que no podemos beber de esta agua», masculló vengativamente el cimmerio, «impediré que nadie más disfrute de ella. ¡Maldito pozo!». Levantó el cuerpo hasta el brocal y lo dejó caer dentro del pozo, arrojando luego la cabeza. Desde el fondo llegó el ruido del cadáver al caer en el agua. «Hay sangre en las piedras», murmuró Natala. «Y habrá más, a menos que encuentre agua pronto», repuso el cimmerio, cuya paciencia estaba llegando al límite. La muchacha casi se había olvidado de la sed y del hambre a causa del temor, pero Conan no. «Entraremos por una de esas puertas», dijo. «Seguramente encontraremos a alguien». «Oh, Conan», exclamó la joven apretándose con fuerza contra él, «tengo miedo. Esta es una ciudad de fantasmas y de muertos. Regresemos al desierto. Será mejor morir allí que pasar por todos estos horrores». «Iremos al desierto cuando nos echen de aquí», respondió el cimmerio con un gruñido. «En algún lugar de esta ciudad hay agua, y la encontraré aunque tenga que matar a todos los hombres que vivan en ella». «Pero, ¿y si resucitan? Entonces los volveré a matar hasta que no resuciten más». Miró a su alrededor y agregó súbitamente: «Vamos, esa puerta que hay allí es tan propicia como cualquier otra. Camina detrás de mí, pero no corras a menos que yo te lo diga».
La joven asintió con la cabeza, y lo siguió tan cerca que tropezó con los talones del bárbaro, el cual se puso furioso. Acababa de caer el crepúsculo, que colmó la extraña ciudad de numerosas sombras de color púrpura. Atravesaron el umbral de la puerta, y se encontraron en una amplia habitación, cuyas paredes estaban cubiertas de tapices bordados con extraños dibujos. El suelo, las paredes y el cielo raso estaban construidos con piedra de color verde brillante, y los muros estaban decorados con frisos dorados. El suelo estaba cubierto de cojines de terciopelo y seda. Había varias puertas que conducían a otras estancias. Conan y la muchacha pasaron por otras habitaciones casi iguales a la primera. No vieron a nadie, pero el cimmerio gruñó, sospechando algo. Alguien ha estado aquí hace muy poco tiempo. Este diván todavía está tibio por el contacto con un cuerpo humano. Ese cojín de seda tiene huellas de caderas, y hay un ligero perfume en el aire. La atmósfera del lugar era fantástica y extraña. Parecía irreal. Entrar en aquel palacio silencioso era como sumergirse en un sueño provocado por el opio. Conan y la joven evitaron algunas estancias no iluminadas. Otras estaban alumbradas por una tenue luz que parecía proceder de las joyas incrustadas en las paredes, que formaban extraños diseños. De repente, cuando entraba en una de aquellas habitaciones, Natala soltó un grito y aferró a su acompañante por un brazo. Conan maldijo en voz alta y se dio media vuelta, buscando a un enemigo. Se asombró de no ver a nadie allí. «¿Qué sucede?», preguntó. «Si vuelves a cogerme así por el brazo te arrancaré el pellejo. ¿Por qué gritaste?» «Mira eso». Conan gruñó. Sobre una mesa de ébano pulido había unos recipientes dorados que aparentemente contenían comida y bebida. La habitación estaba desierta. Bueno, fuera quien fuese la persona que iba a gozar de todo esto, ya puede buscar otro lugar para disfrutar esta noche. ¿Podemos comer eso, Conan?, aventuró la joven nerviosamente. Podría llegar alguien y... Conan bramó, cogiendo a la joven por la nuca y obligándola a tomar asiento en una silla dorada situada en un extremo de la mesa. ¿Estamos muertos de hambre y te atreves a hacer objeciones? ¡Come! El cimmerio se sentó en el otro extremo de la mesa y tomó una jarra de jade verde, que vació de un trago. Contenía un líquido parecido al vino, de sabor extraño, pero agradable, desconocido para él, aunque para su reseco gaznate era como néctar. Una vez saciada su sed, atacó con fruición la comida que tenía delante. El sabor de esta también le resultó extraño. Había frutas exóticas y carnes desconocidas. Los platos eran de una artesanía exquisita, y los cuchillos y tenedores eran de oro. Conan ignoró los cubiertos, comió con las manos y trinchó la carne con los dientes. Los modales de Cimmerio eran bastante rudos. Su civilizada acompañante comía con más elegancia, pero con la misma fruición. Conan pensó que la comida podía estar envenenada, pero esa idea no disminuyó su apetito. Prefería perecer envenenado que morirse de hambre. Una vez satisfecho su apetito, Conan se echó hacia atrás en su silla exhalando un profundo suspiro de alivio. A juzgar por aquella comida fresca, era evidente que había seres humanos en la silenciosa ciudad, y quizá un enemigo agazapado en cada rincón. Pero Conan no sentía la menor aprensión ante tal idea, ya que tenía una enorme confianza en su habilidad para luchar. Comenzó a sentirse somnoliento, y pensó en echarse a descansar un rato sobre un diván. Natala ya no tenía ni hambre ni sed, pero no sentía deseos de dormir. Sus maravillosos ojos miraban tímidamente en dirección a las puertas, fronteras de lo desconocido. El silencio y el misterio del extraño lugar la abrumaban. La habitación parecía más grande, y la mesa mucho más larga que al principio, y tuvo la sensación de que estaba demasiado lejos de su protector. Se levantó rápidamente, se acercó a él y se sentó en sus rodillas. Luego volvió a mirar con inquietud hacia las puertas en forma de arco. Algunas de ellas estaban iluminadas y otras no, pero sus ojos se clavaron más intensamente en las que estaban a oscuras. «Hemos comido, bebido y descansado», dijo la muchacha. «Vayámonos de aquí, Conan. Tengo la sensación de que esto es el infierno».
Bueno, pero hasta ahora nadie nos ha hecho daño, repuso el cimmerio. En ese preciso momento un siniestro crujido hizo que se diera media vuelta. Apartó a la joven de sus rodillas y se puso en pie con la rapidez de una pantera, desenvainando el sable y mirando hacia la puerta, de donde había provenido el ruido. Este no se repitió. Conan avanzó sigilosamente, y Natala lo siguió atemorizada. Sabía que el cimmerio olía el peligro. Con la cabeza hundida entre sus gigantescos hombros, Conan caminó agachado, como un tigre al acecho. No hacía más ruido que el que hubiera hecho un felino avanzando hacia su presa. Se detuvo en el umbral de la puerta. Natala iba detrás de él, mirando en todas las direcciones. La habitación no estaba iluminada, pero la oscuridad no era absoluta debido a la luz que había a sus espaldas, y que incluso alumbraba, aunque tenuemente, otra estancia más. Y en esta habitación había un hombre tendido sobre una tarima. La tenue luz les permitió ver que se trataba de un individuo muy parecido al que habían visto en la puerta exterior, con la diferencia de que sus ropas eran más lujosas y estaban adornadas con joyas que brillaban con un extraño fulgor. ¿Estaría muerto o simplemente dormido? Una vez más oyó el mismo ruido siniestro de antes, como si una mano hubiera corrido alguna cortina. Conan retrocedió y pasó un brazo por encima de los hombros de Natala. Luego le tapó la boca con la mano, a tiempo de impedir que la joven lanzara un grito. Desde donde se encontraban no veían la tarima, pero pudieron percibir una extraña sombra proyectada sobre la pared que había detrás. Luego vieron otra sombra recortada contra la pared. A Conan se le erizó el cabello. Aquella sombra fantástica era absolutamente deforme. No recordaba jamás haber visto semejante reflejo de ningún hombre o animal. Estaba consumido por la curiosidad, y sin embargo, el instinto le hizo permanecer inmóvil. Oyó el rápido jadeo de Natala, que miraba la escena con los ojos desorbitados. Ningún otro sonido interrumpía el tenso silencio. La enorme sombra cubrió la que proyectaba la tarima sobre la pared. Por un instante casi todo el muro quedó sumido en la oscuridad. Luego, la sombra se fue esfumando lentamente, y una vez más la tarima se proyectó nítidamente contra el panel. Pero el hombre dormido ya no estaba allí. Un histérico gorgoteo surgió de la garganta de Natala. Conan la sacudió enérgicamente. Sin embargo, el cimmerio sintió que la sangre se le helaba en las venas. No temía a los enemigos humanos, ni tenía miedo a nada que pudiera entender, por espantoso que fuera, pero aquello rebasaba todos los límites. Al cabo de un rato, no obstante, la curiosidad prevaleció sobre su inquietud, y volvió a entrar en la habitación iluminada, dispuesto a cualquier cosa. Miró en dirección a la otra habitación, y vio que estaba vacía. La tarima estaba en el mismo sitio, pero allí no había ningún ser humano, solo una gota de sangre, que parecía una gema de color carmesí, sobre la cubierta de seda. Natala la vio y soltó un grito. Esta vez Conan no la castigó. El cimmerio sintió la mano helada del horror. Sobre aquella tarima, hacía unos momentos, había un hombre. Alguien había entrado en la habitación y se lo había llevado. Conan no entendía lo que ocurría, pero un aura de horror sobrenatural se cernía sobre aquellas habitaciones mal iluminadas. Estaba dispuesto a irse. Tomó a Natala de la mano y se dio media vuelta. De repente dudó. Desde algún lugar de las habitaciones que habían atravesado llegó un ruido de pasos. Un pie humano descalzo o con algún calzado ligero había producido aquel sonido, y Conan, con la cautela de un lobo, se volvió rápidamente a un lado. Pensaba que podría volver fácilmente al patio exterior, e incluso evitar la habitación de la que había partido aquel sonido extraño. Pero no habían cruzado la primera habitación cuando de repente les llamó la atención el murmullo de un tapiz de seda. Delante de una alcoba, cuya entrada estaba cubierta por una cortina, había un hombre de pie, mirándolos fijamente. Era exactamente igual a los otros que habían visto antes. Era alto y corpulento, vestía ropas de color azul y llevaba un cinto adornado con piedras preciosas. En sus ojos ambarinos no se reflejaba sorpresa ni hostilidad. Se trataba simplemente de la mirada onírica de un comedor de loto.
Tampoco desenvainó la espada que le colgaba del cinto. Después de un momento de tensión, habló con tono soñador, lejano, en una lengua que Conan no entendía. Conan dijo algo en estigio, y el desconocido le repuso en la misma lengua. «¿Quién eres?» «Soy Conan de Cimmeria», contestó el bárbaro. «Esta es Natala, de Britunia. ¿Qué ciudad es esta?» El hombre no respondió. Su mirada sensual y soñadora se fijó en Natala, y dijo: «Esta es la visión más extraña que he tenido jamás. Oh muchacha de dorados cabellos, ¿de qué tierra de ensueño vienes? ¿De Andana, Totra o Kod?» «¿Qué locura es esta?», preguntó Conan. El desconocido no le prestó la menor atención. «He soñado con bellezas más extraordinarias», musitó, «con hermosas mujeres de cabellos negros como la noche y ojos llenos de misterio. Pero tu piel es blanca como la leche, y tus ojos claros como el alba. Tienes la frescura y la dulzura de la miel. Ven a mi diván, muchacha de ensueño». El hombre avanzó hacia la joven con una mano extendida, pero Conan la apartó con una fuerza que hubiese fracturado el brazo de cualquiera. El desconocido retrocedió con los ojos entornados, frotándose la mano dolorida. «¿Qué rebelión de fantasma es esta?», musitó. «Bárbaro, te ordeno que te vayas. Desvanécete, esfúmate, vete de aquí». «Te haré desaparecer la cabeza», exclamó Conan furioso empuñando su sable. «¿Es esta la bienvenida que das a los forasteros? Por Crom, empaparé todos estos tapices de sangre». La ensoñación había desaparecido de los ojos del desconocido, dando paso a una mirada de asombro. «Tog», exclamó en voz alta, «¿eres real? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces en Suntal?» «Venimos del desierto», respondió Conan con un gruñido. «Entramos en la ciudad al atardecer, muertos de hambre. Encontramos una mesa servida para alguien y comimos. No tengo dinero para pagar la comida. En mi país no le niegan alimentos a los hombres hambrientos, pero vosotros, los civilizados, siempre deseáis cobrarlo todo, si eres como todos los hombres que he conocido hasta ahora. No hemos hecho daño a nadie, y ya nos íbamos de aquí, por Crom. No me gusta nada este lugar donde los muertos resucitan, y los dormidos se fuman en las sombras». El hombre se sobresaltó ante las últimas palabras de Conan, y su rostro amarillento se puso lívido. «¿Qué dices? ¿Sombras?» «Bueno», repuso el cimmerio cautelosamente, «sombras o lo que sea eso que se lleva a un hombre dormido de su tarima y solo deja en su lugar una gota de sangre. ¿Lo has visto?» El hombre temblaba como una hoja. El tono de su voz se volvió más agudo. Entonces Conan dijo: «No vi más que a un hombre dormido sobre una tarima y después una sombra que se lo llevó misteriosamente». El efecto de estas últimas palabras fue terrorífico. El hombre se volvió con un alarido espantoso y salió corriendo de la habitación. Conan lo miró sorprendido, con el ceño fruncido. La joven se aferró temblando a su brazo. No veían al hombre que huía, pero seguían oyendo sus terribles alaridos a lo lejos, cuyo eco repetía en las habitaciones abovedadas. De repente se oyó un grito más fuerte que los demás, y a continuación reinó el silencio. «Por Crom», exclamó Conan, enjugándose el sudor que le perlaba la frente con una mano que le temblaba ligeramente. «Esta es una ciudad de locos. Vámonos de aquí, antes de que nos encontremos con otro demente». «Es una pesadilla», gimió Natala. «Estamos muertos y condenados». «Hemos muerto en el desierto y estamos en el infierno. Somos espíritus incorpóreos. ¡Oh!». La joven se quejó por la fuerte palmada que Conan acababa de darle. «No serás ningún espíritu si chillas así», dijo sonriendo el cimmerio, que a menudo daba muestras de humor en los momentos más inoportunos. Luego agregó: «Estamos vivos, aunque no por mucho tiempo si nos quedamos en esta casa de locos. Vamos». Atravesaron una habitación y se detuvieron. Algo o alguien se acercaba. Se volvieron hacia el umbral de donde provenían los ruidos, en espera de lo desconocido. Entonces apareció una silueta en la puerta. Conan maldijo entre dientes, al tiempo que su fino olfato percibía el mismo perfume que había olido antes. Natala abrió la boca asombrada. Allí había una mujer que los miraba sorprendida. Era alta, esbelta, tenía el cuerpo de una diosa
y vestía una túnica bordada con piedras preciosas. Una cascada de cabellos negros como la noche hacía destacar la blancura de su cuerpo marfileño. Los ojos oscuros, de largas pestañas, tenían un extraordinario misterio sensual. Conan contuvo la respiración ante semejante belleza, y Natala la miró con los ojos desorbitados. El Cimmerio jamás había visto una mujer como esa. Sus rasgos eran estigios, pero su tez no. Sus brazos y piernas parecían de alabastro. Pero cuando habló, con un tono profundo, rico y musical, lo hizo en estigio. ¿Quién eres? ¿Qué haces en Sutal? ¿Quién es esta joven? ¿Y tú quién eres?, preguntó a su vez Conan, a quien no le gustaba que le hicieran preguntas. Soy Talis, la Estigia, repuso ella. Debes estar loco para atreverte a venir aquí. Creo que lo estoy, dijo el Cimmerio con un gruñido. Por Crom, si estuviera cuerdo estaría fuera de este lugar. Aquí están todos locos. Llegamos del desierto hambrientos y sedientos, y nos encontramos con un hombre muerto que luego intentó apuñalarme por la espalda. Entramos en un palacio rico y lujoso, aparentemente deshabitado. Encontramos una mesa bien servida, pero sin comensales. Después vimos una sombra que devoró a un hombre dormido. Conan notó que el rostro de la mujer cambiaba de color al oír sus últimas palabras. Luego agregó: ¿Y bien? ¿Bien qué?, preguntó la mujer, dominándose perfectamente. Pues esperaba que salieras corriendo y aullando como una salvaje. Eso hizo el hombre al que le conté lo de la sombra. La mujer se encogió de hombros. Entonces, esos fueron los gritos que escuché. Cada hombre tiene su destino marcado, y es inútil chillar como una rata. Cuando Tog me desee, vendrá a buscarme. ¿Quién es Tog?, preguntó Conan con recelo. La mujer lo miró, estudiándolo de arriba abajo en forma tal que hizo ruborizar a Natala. Toma asiento en ese diván y te lo diré, pero primero decidme vuestros nombres. Yo soy Conan el Cimmerio, y esta es Natala, de Britunia. Somos refugiados de un ejército derrotado en las fronteras de Kus, y no deseo sentarme de espaldas a las sombras. La mujer tomó asiento en el diván con una risa musical, y extendió sus gráciles mientras, con un felino abandono. Tranquilo, murmuró, si Tog te desea, te llevará consigo, estés donde estés. El hombre que mencionaste, el que salió corriendo y gritando, ¿no le oíste soltar un tremendo alarido y luego callar repentinamente? En su frenesí debió encontrar su propia muerte, una muerte de la que deseaba huir. Ningún hombre puede escapar a su destino. Conan gruñó, y tomó asiento en el borde del diván, con el sable cruzado sobre las rodillas, y mirando a su alrededor con desconfianza. Natala se sentó a su lado, y se acurrucó en sus brazos. Miraba a la extraña mujer con recelo y resentimiento. Se sentía pequeña e insignificante ante aquella extraordinaria belleza. No se equivocó al valorar las ávidas miradas que los enormes ojos negros de ella lanzaban al gigantesco Cimmerio. ¿Qué es este lugar? ¿Y quiénes son estas gentes?, preguntó Conan. Esta ciudad se llama Sutal. Es muy antigua. Se construyó en un oasis que hallaron los fundadores de Sutal en su constante vagar por estas tierras. Llegaron del este hace tanto tiempo que ni siquiera sus descendientes recuerdan cuándo fue. Seguramente no habrá muchos. Estos palacios parecen vacíos. No, hay mucha más gente de lo que supones. La ciudad es en realidad un enorme palacio. Todos los edificios están dentro de una muralla y se comunican unos con otros. Podrías caminar a través de estas habitaciones durante horas sin ver a nadie, pero hay momentos en los que podrías encontrar a cientos de personas. ¿Cómo se entiende eso?, inquirió Conan. Esta gente duerme durante la mayor parte del tiempo. El sueño es para ellos tan importante y tan real como su vida de vigilia. ¿Has oído hablar alguna vez del noto negro? Crece en algunos lugares de la ciudad. Lo han cultivado durante muchos años, y lograron que su jugo, en lugar de producir la muerte, proporcione sueños agradables y fantásticos. La gente se pasa la mayor parte del tiempo soñando. Sus vidas son vagas, impredecibles y carecen de objeto.
Sueñan, despiertan, beben, aman, comen y vuelven a soñar. Rara vez terminan lo que comienzan, porque inmediatamente vuelven a sumirse en el sueño del loto negro. La comida que encontrasteis seguramente era de algún hombre que la preparó cuando estaba despierto porque tenía hambre. Luego la olvidó y se volvió a dormir. ¿Dónde consiguen su comida?, preguntó Conan. No he visto campos ni viñedos fuera de la ciudad. ¿Acaso hay huertos y establos dentro de estos muros? La mujer negó con un movimiento de cabeza. Se manufacturan sus propios alimentos con materias primas. Cuando no están drogados, son todos grandes científicos. Sus antepasados fueron verdaderos genios, y aunque la raza cayó esclava de sus propias pasiones, todavía prevalecen algunos de sus extraordinarios conocimientos. ¿No te has preguntado aún cómo se consiguen estas luces? Pues son joyas fundidas con radio. Se frotan con el pulgar para hacerlas brillar, y se vuelven a frotar, pero en sentido contrario, para apagarlas. Este es solo un ejemplo de su sabiduría. Sin embargo, han olvidado muchas cosas. Tienen muy poco interés en permanecer despiertos. Entonces, el hombre muerto que estaba en la puerta seguramente dormía profundamente. Los soñadores del loto están como muertos. Carecen de todo movimiento. Es imposible detectar en ellos la menor señal de vida. El espíritu ha abandonado el cuerpo y vaga a placer por otros mundos exóticos. El hombre de la entrada era un buen ejemplo de la irresponsabilidad de esta gente. Estaba de guardia en la puerta, ya que la costumbre exige la presencia de un centinela, aun cuando jamás haya venido ningún enemigo del desierto. En otros lugares de la ciudad encontrarás otros guardianes durmiendo tan profundamente como el que has visto en la entrada. Conan guardó silencio un rato, luego preguntó: ¿Dónde están todos ahora? Dispersos en diferentes lugares de la ciudad, tendidos en divanes, sobre lechos, en alcobas con cojines, sobre tarimas tapizadas con pieles, pero todos ellos están sumidos en el profundo sueño del loto negro. Conan sintió un escalofrío. En ese momento recordó algo más. ¿Y esa cosa? ¿Esa sombra que atravesó las habitaciones y se llevó al hombre de la tarima? Un ligero temblor agitó los gráciles miembros de la mujer antes de responder. Se trata de Tog, el anciano, el dios de Sutal, que habita en la cúpula hundida del centro de la ciudad. Siempre ha vivido en Sutal. Nadie sabe si llegó con los antiguos fundadores o si ya estaba aquí cuando se construyó la ciudad. Pero la gente de Sutal lo adora. Casi siempre duerme bajo la ciudad, pero a veces, a intervalos, siente hambre, y entonces vaga por los corredores secretos y por las habitaciones mal iluminadas buscando una presa. Por lo tanto, nadie está seguro. Natala gimió de horror y rodeó el cuello de Conan con los brazos, como si tratara de impedir que la apartaran de su protector. —¡Por Crom! —exclamó el cimmerio asombrado—. ¿Quieres decir que toda esta gente duerme tranquilamente pese a la amenaza que constituye ese demonio? Solo en algunas ocasiones siente hambre —repuso la mujer—. Un dios debe de recibir sacrificios. En Estigia, cuando yo era niña, el pueblo vivía bajo la sombra de un sacerdote. Nadie sabía cuándo sería arrastrado hacia el altar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser víctima de los dioses por intermedio de un sacerdote o que el mismo dios acuda en busca de su presa? En mi pueblo no existe esa costumbre, dijo Conan, y tampoco en el de Natala. Los iborios no sacrifican seres humanos a su dios Mitra, y en cuanto a mi pueblo, por Crom, me gustaría ver a un sacerdote arrastrando a un cimmerio al altar. Se derramaría mucha sangre, pero no según los deseos del sacerdote. Tú eres un bárbaro, dijo Talis riendo. Tog es muy viejo y muy terrible. Estos individuos deben de ser tontos o héroes, murmuró Conan, para echarse a soñar sus imbéciles sueños sabiendo que pueden despertarse en el vientre de ese dios. La mujer volvió a reír. No conocen otra cosa. Desde hace muchas generaciones, Tog se ha alimentado de ellos. Esta es una de las razones por la que su número se ha reducido de varios miles a pocos cientos. Se extinguirán dentro de unas pocas generaciones, y Tog tendrá que ir por el mundo en busca de nuevas presas.
o regresar a las tinieblas de las que vino hace siglos. Se dan cuenta de que están condenados, agregó, pero su fatalismo les impide oponer resistencia o huir. Ni una sola persona de esta generación ha salido de estas murallas. Hay un oasis a un día de marcha hacia el sur. Lo he visto en los antiguos mapas que sus antepasados dibujaron sobre pergaminos, pero desde hace 3 generaciones, ningún hombre de Sutal lo ha visitado, ni tampoco se han hecho esfuerzos por explorar los fértiles campos que muestran los mapas a otro día de camino desde el oasis. Se trata de una raza en vías de extinción, ahogada por sueños provocados por el loto, mientras que sus horas de vigilia son estimuladas por el vino dorado, que cura heridas, prolonga la existencia y da fuerzas a los libertinos. Sin embargo, prosiguió, todos ellos procuran aferrarse a la vida y temen al Dios que adoran. Si ahora mismo estuvieran despiertos y se enterasen de que Tog anda por aquí, saldrían corriendo desesperados. «Oh, Conan», exclamó Natala, «vayámonos de aquí enseguida». «Todo a su tiempo, muchacha», musitó Conan, clavando los ojos en las esbeltas piernas de la mujer. «¿Y qué hace una Estigia aquí?» «Vine cuando era muy joven», repuso Talis con calma, mientras se tendía sobre el diván de terciopelo y cruzaba las manos debajo de la nuca. «Soy la hija de un rey, y no una mujer corriente, como habrás podido observar por el color de mi piel, que es tan blanca como el de la joven que está contigo. Fui raptada por un príncipe rebelde, que fue hacia el sur con un ejército de arqueros para conquistar nuevas tierras. Él y sus guerreros perecieron en el desierto, pero antes de morir uno de ellos me colocó sobre un camello y caminó a mi lado hasta que no pudo más y cayó muerto. El animal vagó de un lado a otro, y finalmente perdí el conocimiento a causa de la sed y el hambre, hasta que desperté algún tiempo después en esta ciudad. Me dijeron, agregó la joven, que me habían visto al amanecer desde las murallas, sin sentido, junto al camello muerto. Me ayudaron a recuperar fuerzas con el vino dorado. Solo el hecho de tratarse de una mujer los impulsó a aventurarse tan lejos de las murallas. Por supuesto que se interesaban por las mujeres, especialmente los hombres. Puesto que yo no sabía hablar su idioma, aprendieron el mío. Tienen una enorme capacidad intelectual, y entendieron mi lengua mucho antes que yo la suya, pero se sentían mucho más atraídos por mí que por mi idioma. He sido y soy la única cosa por la que alguno de estos hombres olvida sus sueños de loto durante algún espacio de tiempo. La mujer se echó a reír, fijando su mirada provocativa en Conan. Naturalmente, las demás mujeres tienen celos de mí, continuó diciendo con tranquilidad. A su manera, y con su piel amarillenta, son bastante atractivas, pero tan soñadoras e inseguras como los hombres, y a estos les gusto no por mi belleza, sino por mi realidad. Yo no soy un sueño. Aunque algunas veces he estado bajo los efectos del loto, soy una mujer normal, con emociones y deseos terrenales. Creo que sería mejor que le cortaras el cuello a esta joven con tu espada, antes que los hombres de Sutal despierten y la rapten. De lo contrario, la harán pasar por cosas que jamás ha soñado. Es una muchacha demasiado débil para soportar todo lo que yo he aguantado. Soy hija de Luxur, y antes de cumplir 15 años, me condujeron a los templos de Derketo, la oscura diosa, para ser iniciada en los misterios. Y no es que mis primeros años aquí hayan estado exentos de nuevos placeres. Los hombres y las mujeres de Sutal poseen, en este terreno, conocimientos que ignoran las sacerdotisas de Derketo. Solo viven para sus placeres sensuales. Soñando o despiertos, sus vidas están llenas de éxtasis exóticos, muy superiores a los del resto de los hombres. «Malditos degenerados», exclamó Conan. «Es cuestión de opiniones», repuso Talis con ironía. «Bueno», murmuró el cimmerio, «creo que estamos perdiendo el tiempo. Veo que este lugar no es un lugar adecuado para simples mortales. Nos iremos antes que tus degenerados despierten, o Tog nos devore. Sospecho que el desierto es un lugar mucho más acogedor». Natala, cuya sangre hervía en las venas ante las últimas palabras de Talis, asintió con un movimiento de la cabeza. Hablaba mal el Estigio, pero lo entendía a la perfección. Conan se puso en pie y ayudó a la joven a hacer lo mismo.
Si nos enseñas el camino más corto para salir de esta ciudad, dijo, nos iremos ahora mismo. Sin embargo, sus ojos no se apartaban de los esbeltos miembros marfileños de la Estigia. La mujer lo notó, y sonrió enigmáticamente al ponerse en pie como una gata perezosa. «Sígueme», murmuró, segura de que la mirada del gigantesco cimmerio seguía clavada en su cuerpo. No tomó el camino por el que había llegado, pero antes de que Conan sospechara algo, la mujer se detuvo en una amplia habitación en cuyo centro había una pequeña fuente, sobre un suelo de marfil. «¿No quieres lavarte la cara, niña?», le preguntó a Natala. «Está llena de polvo, al igual que tus cabellos». Natala enrojeció de odio y resentimiento ante la malicia de las palabras de la Estigia, pero aún así aceptó la sugerencia, preguntándose si el sol y el polvo del desierto le habían estropeado la piel, que todas las mujeres de su raza cuidaban especialmente. Se arrodilló junto a la fuente, echó hacia atrás sus cabellos, se bajó la túnica hasta la cintura y comenzó a lavar no solo su rostro, sino también sus blancos brazos y hombros. «Por Crom», exclamó Conan, «las mujeres se detienen a pensar en su belleza, aunque el mismísimo diablo les esté pisando los talones. Date prisa, muchacha. Estarás otra vez llena de polvo antes de que salgamos de esta ciudad. Talis, te agradecería mucho que nos proporcionaras un poco de comida y bebida». Como respuesta, Talis se apretujó contra su cuerpo y pasó su blanco brazo por los bronceados hombros. Conan percibió inmediatamente el perfume de los cabellos de la mujer. «¿Por qué partir hacia el desierto?», murmuró Talis en voz baja. «Quédate aquí, te enseñaré cómo se vive en Sutal. Te protegeré, te amaré. Eres un hombre de verdad. Estoy harta de esos idiotas que sueñan y despiertan, y luego vuelven a dormirse una vez más. Deseo la pasión limpia y recia de un hombre de la tierra. El fuego de tus ojos me hace latir aceleradamente el corazón, y el contacto de tu brazo de hierro me enloquece. Quédate aquí, te haré rey de Sutal. Te enseñaré todos los antiguos misterios y los más exóticos caminos del placer. Yo...». La mujer le había rodeado el cuello con ambos brazos y se había puesto de puntillas para apretujar su cuerpo vibrante contra el de Conan. Al mirar por encima del hombro de la mujer, el cimmerio vio a Natala y notó que la muchacha, al echar atrás sus mojados cabellos, se detenía a mirarlo, y abrió la boca y los ojos con un gesto de profundo asombro. Conan murmuró algo ininteligible, y se deshizo de Talis, apartándola con una mano. La joven miró a la muchacha Britunia, y sonrió enigmáticamente, mientras parecía estar asintiendo de manera misteriosa con un movimiento de su espléndida cabeza. Natala se incorporó, y se ajustó la túnica. Sus ojos brillaban de indignación, y en su rostro se reflejaba una mueca de dolor. Conan maldijo entre dientes. No era más monógamo que cualquier aventurero, pero en él había una decencia innata que constituía la mejor protección para Natala. Talis no insistió más. Les hizo una seña con la mano para que la siguieran. Luego se volvió y atravesó la habitación. Se detuvo cerca de la pared cubierta de tapices. Mientras la miraba, Conan se preguntó si no estaría oyendo los sonidos producidos por el monstruo, que se paseaba furtivamente por el palacio. El cimmerio sintió un escalofrío ante esa posibilidad. «¿Qué estás escuchando?», quiso saber Conan. «Estoy mirando esa puerta», respondió Talis, señalando con una mano hacia otro lado. Conan se dio media vuelta con la espada en la mano, pero no vio nada. De inmediato oyó un ruido a sus espaldas, y giró sobre sus talones. Talis y Natala habían desaparecido. En ese preciso momento, el tapiz caía de nuevo sobre la pared como si alguien lo hubiera levantado un segundo antes. Mientras el cimmerio contemplaba la pared, asombrado, desde el otro lado del muro se oyó el grito ahogado de la muchacha Britunia. Cuando Conan se volvió para mirar hacia la puerta que le señalaba Talis, Natala se hallaba exactamente detrás de él y a un lado de la Estigia. En el mismo momento en que el cimmerio les volvió la espalda, Talis cubrió con la mano la boca de Natala, con la rapidez de una pantera, ahogando el grito de la muchacha. Simultáneamente, el otro brazo de la Estigia rodeó la estrecha cintura de la joven y la empujó contra la pared, que cedió cuando un hombro de Talis presionó sobre ella. Una sección del muro giró hacia adentro, y Talis se deslizó con la prisionera a través de una abertura de la pared, en el momento en que Conan se volvía.
Al cerrarse la puerta secreta, reinó la más absoluta oscuridad. Talis se detuvo durante un instante para palpar el panel y correr el cerrojo, y cuando apartó la mano de la boca de Natala, la Britunia comenzó a gritar con todas sus fuerzas. La carcajada de Talis fue como miel envenenada en la oscuridad. Grita todo lo que quieras, pequeña estúpida. Lo único que conseguirás será cortar tu vida. Natala guardó silencio. Todo su cuerpo temblaba. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó. ¿Qué te propones? Recorreremos una corta distancia a través de este corredor, y te dejaré para que alguien venga a buscarte tarde o temprano. Sollozó Natala aterrada. ¿Por qué quieres hacerme daño? Yo no te he hecho nada. Quiero a tu guerrero, y tú te interpones en mi camino. Él me desea, lo leí en sus ojos. De no ser por ti hubiera aceptado quedarse y ser mi rey. Cuando tú desaparezcas, él me seguirá. Te cortará el cuello, aseguró Natala con convicción, ya que conocía a Conan mejor que Talis. Lo veremos, agregó la Estigia con la confianza que le proporcionaba su poder sobre los hombres. De todos modos, tú nunca sabrás si me está cortando el cuello o me está besando, porque serás la esposa del habitante de las tinieblas. Ven. Natala, aterrada, luchó como una salvaje, pero de nada le valió. Con una fuerza que ella jamás hubiera imaginado en una mujer, Talis la transportó por el oscuro pasillo, como si se tratara de una niña. Natala no volvió a gritar, porque recordaba las siniestras palabras de la Estigia. Los únicos sonidos que se oían eran su desesperado jadeo y la suave risa lasciva de Talis. Entonces la mano de la Britunia aferró algo en la oscuridad. Era la empuñadura de una daga que sobresalía del cinturón de Talis, lleno de piedras preciosas incrustadas. Natala desenvainó el arma y atacó ciegamente, con todas las fuerzas de que era capaz en esos momentos. De la garganta de Talis surgió un grito de dolor y furia. Retrocedió unos pasos, y Natala se liberó de sus brazos, y cayó sobre el pulido suelo de piedra. Se puso en pie, corrió hacia la pared más cercana, y se quedó allí, temblando. No veía a Talis, pero la olía. Evidentemente la Estigia no estaba muerta. Maldecía sin cesar, y su furia era tan terrible que Natala sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Dónde estás, pequeño diablo?, preguntó Talis jadeando. Deja que ponga mis manos sobre ti de nuevo y te... La Britunia se estremeció de espanto ante la descripción del daño que pensaba hacerle su rival. El lenguaje de la Estigia hubiera avergonzado al ciudadano más ordinario de Aquilonia. Natala oyó que la Estigia andaba a tientas en la oscuridad, y a continuación se encendió una luz. Evidentemente, el miedo que Talis pudiera sentir en aquel oscuro pasillo quedaba ahogado por la cólera. La luz procedía de una de las gemas con radio que adornaban los muros de su tal. Talis había frotado una de ellas, y en ese momento la Estigia estaba iluminada por su resplandor rojizo, diferente a la luz que tenía las demás. Se apretaba un costado con la mano, y la sangre se deslizaba entre sus dedos. Pero a pesar de ello, no parecía debilitada. Era evidente que no estaba herida de gravedad. Sus ojos relampagueaban con furia. El poco valor que le quedaba a Natala se esfumó cuando vio a la Estigia de pie bajo aquel extraño resplandor, con su bello rostro deformado por un odio verdaderamente infernal. Talis avanzó con paso de pantera, sacudiendo con impaciencia la sangre de sus dedos. Natala vio que no había herido de gravedad a su rival. La hoja de acero había resbalado por el enjollado cinturón de Talis, y luego arañó superficialmente su piel, lo suficiente como para aumentar todavía más la cólera de la Estigia. «Dame esa daga, estúpida», masculló, avanzando hacia la asustada joven. Natala sabía que era preciso luchar mientras pudiera hacerlo, pero se sentía absolutamente incapaz de reunir las fuerzas y el valor necesarios. Su falta de espíritu combativo, la oscuridad, la violencia y el horror de su aventura la habían dejado inerme física y mentalmente. Talis arrancó la daga de sus manos y la arrojó a un lado con ademán despreciativo. «Pequeña zorra», murmuró entre dientes, abofeteando furiosamente a la joven. «Antes de arrastrarte por el pasillo para arrojarte a las fauces de Tog, te haré sangrar un poco. Has osado herirme, pagarás cara tu audacia».
Talis cogió a la joven por los pelos y la arrastró a través del corredor, hasta el borde del círculo de luz. En la pared había un grueso anillo de metal situado a la altura de la cabeza. De él colgaba una soga de seda. Como en una pesadilla, Natala sintió que le arrancaban la túnica y un segundo después Talis ataba sus muñecas al anillo de la pared, del que quedó colgada, completamente desnuda. Sus pies apenas tocaban el suelo. Natala volvió la cabeza y vio que Talis descolgaba de la pared un látigo con el mango enjollado. Estaba formado por 7 sogas de seda, redondas y mucho más duras que el cuero. Talis lanzó un grito de venganza, al tiempo que levantaba el brazo, y Natala soltó un alarido cuando el látigo golpeó sus caderas. La joven se retorció desesperadamente, con la impresión de que en unos pocos segundos su cuerpo iba a quedar completamente destrozado. Cada golpe de látigo arrancaba de sus labios alaridos de angustia. Cuando Natala giró su cabeza para suplicar a Talis que se apiadara de ella, algo congeló sus gritos en la garganta. El dolor dio paso a un tremendo horror, que se reflejó en sus bellos ojos. Sorprendida por la expresión de su rostro, Talis detuvo su mano levantada y se dio media vuelta con la agilidad de un felino. Demasiado tarde. Un terrible grito surgió de sus labios, cuando se tambaleó hacia atrás, levantando los brazos. Natala la vio durante un segundo. Era una blanca silueta presa de pánico, recortada contra una enorme masa negra, que se abalanzaba sobre ella. Luego la figura blanca dejó de tocar el suelo con los pies. La sombra retrocedió con ella, y Natala quedó sola en el círculo de tenue luz, medio desmayada de horror. Desde las negras sombras llegaron hasta ella unos sonidos incomprensibles que le helaron la sangre. Oyó la voz de Talis suplicando desesperadamente, pero nadie respondió. No se oía otro sonido que el de la voz aterrada de la Estigia, que de repente estalló en alaridos de dolor, y después en carcajadas histéricas mezcladas con sollozos. Al cabo de unos segundos, Natala oyó un jadeo convulsivo. Luego cesaron los ruidos, y reinó un terrible silencio en el pasillo secreto. Natala sintió náuseas a causa del horror, e hizo un esfuerzo por volver a mirar hacia el lugar por el que había desaparecido la negra sombra de Talis. No vio nada, pero tuvo la sensación de un peligro latente, de una amenaza que no acababa de comprender. Luchó contra la histeria que empezaba a apoderarse de ella. El dolor de sus muñecas heridas y de su cuerpo torturado quedó relegado ante la proximidad de aquella amenaza que no solo ponía en peligro su cuerpo, sino también su alma. Aguzó la vista para intentar ver más allá del círculo de luz, con todos los nervios en tensión, por temor a lo que pudiera ocurrir. Ahogó un grito. La oscuridad estaba tomando forma. Algo enorme y abultado surgía del negro vacío. Vio una cabeza deforme y gigantesca que entraba en el círculo luminoso. Al menos eso le pareció a Natala, aunque no era la cabeza de un ser normal. Vio un enorme rostro parecido al de un sapo, cuyos rasgos eran tan borrosos como los de un espectro visto en un espejo de pesadilla. Vio unos grandes haces luminosos, que podían ser unos ojos que parpadeaban y la miraban, y entonces la joven tembló ante la lujuria cósmica que se reflejaba en ellos. No podía ver el cuerpo de la criatura. Su silueta parecía alternarse y difuminarse sutilmente cada vez que lo miraba. Sin embargo, la sustancia de que estaba hecho parecía ser bastante sólida. No había nada de nebuloso ni fantasmagórico en él. Cuando se acercó más a ella, Natala no pudo ver si se arrastraba, caminaba o flotaba en el aire. Su forma de locomoción era incomprensible para ella. Y cuando salió por completo de las sombras, Natala todavía no estaba completamente segura de qué se trataba. La luz de la gema no lo iluminaba como podría haberlo hecho con una criatura normal, porque por imposible que pareciera, aquel ser era inmune a la luz. Sus rasgos seguían siendo oscuros e imprecisos, a pesar de haberse detenido tan cerca de ella que casi podría tocarlo. Solo el enorme rostro de sapo parecía tener cierta claridad. Lo demás era un borrón, una negra sombra que la luz normal no iluminaría ni disiparía. Natala pensó que se había vuelto loca, porque no podía decir si aquella cosa la miraba desde arriba o desde abajo. Era incapaz de distinguir si el repugnante rostro la contemplaba desde las sombras que había a sus pies,
o la observaba desde una enorme altura, pero si su vista la había convencido de que, fueran cuales fuesen sus cualidades, estaba hecha de sustancia sólida, su sentido del tacto confirmó ese hecho. Un miembro que parecía un oscuro tentáculo se deslizó alrededor de su cuerpo, y Natala gritó cuando sintió ese contacto en su carne desnuda. No era frío ni caliente, ni áspero ni suave. Jamás la había tocado una cosa semejante, y en ese instante supo que, fuera cual fuese la forma de vida que representaba aquello, no se trataba de un animal. Comenzó a gritar sin control, mientras el monstruo tiraba de ella, como si quisiera arrancarla brutalmente de sus ligaduras. Y entonces sonó algo sobre sus cabezas, y una forma humana cruzó el aire y cayó sobre el suelo de piedra. Cuando Conan se dio media vuelta, alcanzó a ver que el tapiz volvía a su lugar, y oyó el ahogado grito de Natala. Entonces se arrojó contra la pared, rugiendo como un león. Al retroceder por el potente impacto, que hubiera fracturado los huesos de un hombre normal, arrancó el tapiz dejando al descubierto lo que parecía ser una pared lisa. Dominado por una furia terrible, levantó el pesado sable para golpear el mármol, pero entonces otro ruido lo hizo girar sobre sus talones. Delante de él había un grupo de individuos amarillentos, con túnicas azules y espadas cortas en la mano. Al volverse, los hombres se abalanzaron sobre él profiriendo gritos hostiles. Enloquecido por la desaparición de la muchacha, el bárbaro contraatacó. Al saltar hacia adelante, sintió una terrible sed de sangre, y entonces el primer atacante, cuya espada saltó por los aires al chocar con su sable, cayó pesadamente en el suelo. Conan detuvo un brazo que descendía sobre él, y la mano que sostenía la otra espada saltó lejos chorreando sangre. Pero el cimmerio no se detenía ni dudaba. Con otro movimiento de pantera acorralada, eludió el ataque de dos hombres, y la espada de uno de ellos, al fallar su objetivo, se hundió en el pecho del otro. De las otras gargantas surgió un clamor de sorpresa, y Conan se permitió entonces soltar una carcajada al derribar a otro de los hombres de su tal, que rodó por el suelo con las entrañas al aire. Los guerreros de su tal aullaban como lobos enloquecidos. Poco habituados a la lucha, eran ridículamente lentos y torpes comparados con el bárbaro, cuyos movimientos eran de una rapidez sólo posible para alguien perfectamente entrenado para la batalla. Los hombres tropezaban entre sí, y atacaban demasiado pronto o con excesiva lentitud, y de esta manera sus golpes se perdían en el aire. Sin embargo, y a pesar de sus defectos evidentes, los hombres de su tal no carecían de valor. Los rodeaban gritando y atacando, y surgían más y más individuos por las puertas cercanas, despertados por el clamor de la batalla. Conan, sangrando por una herida que tenía en la frente, despejó el campo por un momento con un giro mortal de sable, y luego echó una rápida mirada a su alrededor, buscando una salida. En ese momento vio que el tapiz que había en una de las paredes había sido corrido, y dejaba al descubierto una estrecha escalera. En esta última se hallaba un hombre lujosamente ataviado, parpadeando perezosamente, como si se acabara de despertar. La visión y la acción de Conan fueron simultáneas. Saltó como un tigre por encima del cerrado círculo de espadas, sin que lo tocaran, y luego corrió hacia las escaleras con los demás hombres detrás de él. 3 de ellos se enfrentaron con él en los primeros escalones de mármol, y Conan los atacó con la furia de un león. Hubo un momento en que las hojas de acero relampaguearon como rayos en una tormenta de verano. Luego el grupo se deshizo, y Conan subió a toda velocidad por la escalera. Los demás hombres lo persiguieron, saltando por encima de 3 cuerpos que se retorcían en el suelo. Cuando Conan subía por la escalera de mármol, el hombre que se hallaba en la parte superior de ésta pareció despertar por completo de su estupor y desenvainó una espada, que resplandeció con un brillo helado bajo la luz de radio. Extendió la hoja hacia abajo, pero Conan la esquivó con rapidez, y la punta le rozó la espalda. El cimmerio se incorporó de inmediato, y golpeó con su sable hacia arriba, como un carnicero, a la vez que se ayudaba con toda la poderosa fuerza de sus hombros. El golpe fue tan terrible que el hecho de hundir el arma hasta la empuñadura en el vientre del enemigo no detuvo a Conan. Tropezó con la pared opuesta, al tiempo que el individuo de la escalera, con el cuerpo casi partido en dos,
rodaba escaleras abajo arrastrando consigo a varios hombres. Conan se apoyó aturdido contra la pared durante un momento y luego los miró. Luego, empuñando el ensangrentado sable, entró en una habitación vacía. Detrás de él, la horda gritaba con tanta furia y horror que Conan inmediatamente pensó que había matado a algún hombre importante, quizá al rey de aquella ciudad fantástica. Corrió al azar sin ninguna meta. Trataba desesperadamente de encontrar a Natala, ya que estaba seguro de que la muchacha necesitaba ayuda con urgencia. Pero en esos momentos, perseguido por los guerreros de Sutal, lo único que podía hacer era correr, confiando a la suerte la posibilidad de eludirlos y de hallar a la joven. Entre aquellas estancias mal iluminadas, pronto perdió todo el sentido de la orientación, y no resultó extraño que entrara en una habitación en la que en ese preciso momento también entraban sus enemigos. Al verlo, gritaron vengativamente, y se abalanzaron sobre él. Conan soltó un gruñido, y se dio media vuelta para huir en otra dirección, por el mismo camino que había recorrido antes. Al menos, eso era lo que él suponía. Pero cuando entró en una habitación ocupada, se dio cuenta de su equivocación. Todas las habitaciones que había atravesado después de subir las escaleras estaban vacías. En aquella última había alguien, que al verlo entrar se puso en pie gritando. Conan vio una mujer de piel amarillenta, cubierta de joyas, que lo miraba con los ojos desorbitados. La mujer extendió una mano con rapidez, y tiró de una soga de seda que colgaba de la pared. El suelo cedió bajo los pies de Conan, y ni siquiera su formidable instinto pudo librarlo de caer en la negra boca que se abrió debajo de él. Conan cayó como un gato sobre sus pies y sobre una mano, y apoyó instintivamente la otra en la empuñadura de su sable. Un grito familiar llegó hasta sus oídos, cuando se dio media vuelta como un lince acorralado que enseña sus colmillos en actitud amenazadora. Conan, mirando por debajo de su larga melena, vio el blanco cuerpo de Natala, que se retorcía ante el abrazo lascivo de una forma negra de pesadilla, que sólo podía haber nacido en las mismísimas fosas del infierno. En otro momento, ver aquella monstruosidad le habría helado la sangre en las venas a Conan, pero al ver a su amiga en aquella dramática situación, sintió que el furor lo cegaba y atacó al monstruo. Este soltó a la muchacha para ocuparse de su atacante. El enloquecido sable de Conan cortó el aire con la velocidad del rayo y atravesó el enorme bulto negro, esa masa extrañamente viscosa, para golpear después el suelo de piedra, del que arrancó una miríada de chispas. Conan cayó de rodillas al suelo por el impacto del golpe. No había encontrado la resistencia que esperaba. Cuando se incorporó, el monstruo ya estaba encima de él. Se cernía sobre su cabeza como una nube negra y viscosa. Parecía flotar a su alrededor, en hilos casi líquidos, envolviéndolo y ahogándolo. El sable golpeó una y otra vez, y Conan sintió el contacto de un líquido espeso semejante a la sangre. Aún así, no cejó en su furia. Conan no podía asegurar si estaba cercenando los brazos del monstruo, o si estaba hundiendo el arma en su cuerpo. El gigantesco cimmerio salió despedido a un lado y a otro por la violencia de la batalla, con la impresión de que no estaba luchando con un solo ser vivo, sino contra un ejército. Aquella cosa mordía, arañaba, aplastaba y golpeaba, todo al mismo tiempo. Sintió que unos colmillos y unas uñas largas se clavaban en su carne. Le pareció que unos tentáculos como cables de acero ceñían sus miembros y su torso, y lo que era aún peor, que una especie de látigo formado por escorpiones caía una y otra vez sobre sus hombros y su pecho, arrancándole la piel y llenando sus venas con un veneno que era como fuego líquido. En medio del torbellino de la batalla, los dos rodaron de un lado a otro del pasillo, cada vez más lejos. El cerebro de Conan se nubló por el castigo que estaba recibiendo, y su respiración se hizo dificultosa. De repente, por encima de su cabeza, vio un rostro parecido al de un sapo, iluminado por una tenue luz que parecía emanar del mismo. Lanzando un alarido que en realidad era una maldición, Conan saltó y atacó con todas sus fuerzas. El sable se hundió hasta la empuñadura en algún lugar debajo de aquel espantoso rostro, tal vez en el cuello,
e inmediatamente un temblor convulsivo agitó la masa negra que envolvía al cimmerio. Con un estallido volcánico de contracciones y expansiones, la cosa se tambaleó, retrocedió y rodó con una fantástica velocidad por el pasillo. Conan lo persiguió, sin dejar de atacar, invencible, aprestándose contra el monstruo como un perro de presa, sin soltar la empuñadura del sable, que no lograba arrancar de la masa viscosa. En ese momento, la cosa brilló con un resplandor fosforescente, que cegó a Conan, a la vez que sentía que la enorme masa negra se separaba de él dejando su sable en libertad. El arma y la mano que la sostenían golpearon el vacío por última vez. El brillante cuerpo del monstruo cayó como un meteoro, y Conan, completamente aturdido, notó que se hallaba al borde de un pozo de boca muy ancha, de una superficie resbaladiza. El cimmerio se quedó apoyado sobre éste durante un momento, contemplando cómo la cosa brillante desaparecía en el fondo, hasta tocar con una superficie resplandeciente, que durante un segundo pareció ascender casi hasta el mismo borde del pozo. El fantástico brillo duró unos segundos, hasta que desapareció totalmente. Conan miró por última vez hacia el negro abismo en el que reinaba el más absoluto silencio. Luchando en vano por librarse de sus ligaduras de seda, Natala trató de taladrar la oscuridad con sus ojos, mucho más allá del círculo de luz que la rodeaba. Su lengua parecía estar pegada al paladar. Había visto que Conan desaparecía en las sombras, en un combate mortal con el demonio desconocido, y los únicos sonidos que llegaron a sus oídos habían sido los terribles jadeos del bárbaro, el impacto de los cuerpos que luchaban, y los salvajes golpes que daban en la oscuridad. De repente todo cesó. Natala se balanceaba en sus ligaduras casi sin conocimiento. El ruido de unos pasos la sustrajo de su apatía, y vio a Conan, que surgía de las penumbras. La joven reconoció su propia voz en un grito que se repitió en 100 ecos a lo largo del túnel. Resultaba penoso contemplar el castigo físico que había recibido el cimmerio. «Oh, Conan», sollozó la joven, «¿qué ha sucedido?» El cimmerio no tenía fuerzas ni para hablar, pero sus labios lacerados esbozaban una leve sonrisa al acercarse a la muchacha. Su pecho peludo, brillante por el sudor y la sangre, jadeaba intensamente. Levantó los brazos con gran esfuerzo y cortó las ligaduras que mantenían atada a la joven en la pared. Luego cayó de espaldas contra ésta, con las temblorosas piernas separadas, que ya no lo sostenían por más tiempo. La joven se incorporó de donde había caído y lo abrazó sollozando histéricamente. «Oh, Conan, estás gravemente herido. Oh, ¿qué hacemos?» «No se puede luchar contra un demonio de los infiernos y salir bien librado de la lucha», dijo el cimmerio jadeando. «¿Dónde está?», musitó Natala. «¿Lo mataste?» «No lo sé. Cayó en un pozo. Estaba hecho pedazos sanguinolentos, pero no puedo asegurar que el acero lo haya matado». «Oh, tu pobre espalda». «Me dio una infinidad de latigazos con uno de sus tentáculos», dijo Conan maldiciendo entre dientes al moverse. «Cortaba como si fuera un alambre y quemaba como el veneno, pero lo que más daño me hizo fue la fuerza con la que me aplastó. Era peor que una serpiente pitón. Me parece que tengo la mitad de las tripas fuera de su sitio. ¿Qué haremos?» Conan la miró. La trampilla del techo estaba cerrada. Hasta ellos no llegaba ningún ruido. «No podemos retroceder por la puerta secreta», murmuró el cimmerio. «Esa habitación está llena de hombres muertos, y seguramente habrá guerreros vigilando allí. Deben de haber creído que mi destino estaba sellado cuando caí por esa trampilla, porque de lo contrario me hubieran seguido hasta aquí. Ahora coge esa gema con radio de la pared. Cuando venía hacia aquí vi algunas arcadas que daban a otros túneles. Entraremos por el primero que veamos. Quizá conduzca a una fosa exterior o al aire libre. Tenemos que guiarnos por el azar. No podemos pudrirnos aquí dentro». Natala obedeció, y Conan, sosteniendo el pequeño punto de luz en la mano izquierda y el sable ensangrentado en la derecha, comenzó a caminar por el pasillo. Lo hizo lenta y rígidamente, puesto que lo único que lo sostenía en pie era su vitalidad animal. En sus ojos inyectados en sangre
había una expresión vacía. Natala vio que el Cimmerio se pasaba la lengua de vez en cuando por los labios heridos. Sabía que sus sufrimientos eran terribles, pero Conan, con el estoicismo propio de los bárbaros, no profirió ni una sola queja. Al cabo de un rato la tenue luz iluminó una negra arcada, y Conan penetró en un nuevo túnel. Natala se estremeció ante la idea de lo que podría esperarles allí, pero la luz puso de relieve la presencia de un túnel casi igual al que habían dejado. La joven no tenía ni la menor idea del camino que habían recorrido hasta llegar a una puerta de piedra con un cerrojo dorado. Miró a Conan dubitativa. El bárbaro se tambaleaba, y la luz, inestable en sus manos, producía sombras fantásticas en las paredes y en el suelo. «Abre esa puerta, muchacha», murmuró con voz cansada. «Nos estarán esperando los hombres de Sutal, y no los decepcionaré. Por Crom, que esta ciudad jamás ha visto un sacrificio como el que verán ahora». Natala se dio cuenta de que el Cimmerio empezaba a delirar. Del otro lado de la puerta no se oía ningún ruido. La joven tomó la gema de radio de manos de Conan, corrió el cerrojo y abrió la puerta. Vio la parte posterior de un tapiz y lo apartó para mirar hacia el interior de la habitación, conteniendo la respiración. La estancia estaba desierta y en el centro se veía una fuente. La mano de Conan cayó pesadamente sobre uno de sus hombros. «Apártate, muchacha», musitó. «Ahora viene la fiesta de las espadas». «No hay nadie en la habitación, pero hay agua». «Sí, oigo el ruido», repuso el Cimmerio humedeciéndose sus labios resecos con la lengua. «Beberemos antes de morir». Parecía estar ciego. Natala lo tomó por una mano y lo condujo con cuidado, caminando de puntillas y esperando ver surgir de un momento a otro bajo las arcadas a muchos hombres de piel amarillenta. «Bebe tú mientras yo vigilo», dijo Conan en voz baja. «No, yo no tengo sed. Tiéndete junto a la fuente para lavarte tus heridas. ¿Dónde están las espadas de Sutal?» Conan se pasaba constantemente el antebrazo por los ojos, como tratando de aclarar su visión. «No oigo nada. Todo está en silencio». Conan se puso de rodillas junto a la fuente, hundió el rostro en el amplio cuenco de cristal, y bebió como jamás lo había hecho en toda su vida. Cuando levantó la cabeza, sus ojos tenían una expresión más normal. El Cimmerio se tendió en el suelo tal como le había sugerido a la joven, aunque sin soltar el sable que sostenía en la mano, ni apartar sus ojos de las arcadas. Natala lavó la piel lacerada de Conan, y luego vendó sus heridas más profundas empleando para ello una cortina de seda. Al terminar su tarea, Natala se quedó helada por la sorpresa. Debajo de unos tapices que cubrían parcialmente la entrada de una alcoba, acababa de ver una mano de piel amarillenta. Sin decirle nada a Conan, la joven se incorporó y cruzó la habitación con calma, aferrando la empuñadura de la daga del Cimmerio. El corazón le latía aceleradamente cuando apartó la cortina con sumo cuidado. Sobre la tarima dormía una joven desnuda de piel amarilla, aparentemente muerta. Junto a su mano había una jarra de jade, casi llena de un extraño líquido del elixir descrito por Talis, que proporcionaba vigor y vitalidad a la degenerada Sutal. Se inclinó sobre el cuerpo de la joven y se apoderó de la jarra, al tiempo que apoyaba la punta de su daga sobre el pecho de la muchacha, pero ésta no se despertó. Natala dudó. Pensó que sería mucho mejor matar a aquella joven y eliminar así el peligro de que despertara y gritara, pero no se decidía a hundir el puñal del Cimmerio en aquel pecho inmóvil. Por último corrió la cortina y regresó junto a Conan. Se inclinó sobre él y apoyó el borde de la jarra en sus labios. El Cimmerio bebió, al principio mecánicamente y luego con avidez. Ante el asombro de Natala, Conan se sentó y tomó la jarra de sus manos. Cuando levantó el rostro, el Cimmerio tenía los ojos claros y una expresión normal. Gran parte del enorme cansancio físico había desaparecido de su cara. Su voz era firme y ya no deliraba. «Por Crom, ¿dónde conseguiste esto?». La muchacha señaló con una mano y respondió:
en esa alcoba en la que hay una joven amarilla durmiendo. Una vez más, Conan bebió el dorado líquido. «Por Crom», exclamó exhalando un profundo suspiro. «Siento que por mis venas corre nueva vida, y una fuerza semejante al fuego. Debe ser el elixir de la vida». Se puso en pie y recogió su sable del suelo. «Será mejor que volvamos al corredor», sugirió Natala nerviosamente. «Si nos quedamos aquí mucho tiempo, nos descubrirán. Podemos escondernos allí hasta que curen tus heridas». «Yo no», gritó el cimmerio. «No somos ratas que se escondan en la oscuridad. Ahora mismo abandonaremos esta endiablada ciudad, y no permitiremos que nadie nos detenga». «Pero tus heridas», se quejó la joven. «No las siento. Puede ser que este elixir me haya proporcionado una fuerza falsa, pero te juro que no siento dolor ni debilidad». Con súbita decisión, Conan cruzó la habitación y se dirigió a una ventana que la joven no había visto. Natala miró hacia el exterior por encima del hombro del cimmerio. Una fresca brisa agitó unos rizos que le caían sobre la frente. Más arriba se veía el firmamento, que parecía de terciopelo negro sembrado de estrellas. Debajo de ellos se extendía lo que parecía ser el desierto. «Talis dijo que la ciudad era un enorme palacio», musitó Conan. «Evidentemente, algunas de las habitaciones están construidas como torres en las murallas. Esta es una de ellas. La casualidad nos ha guiado bien». «¿Qué quieres decir?», preguntó Natala mirando con aprensión por encima de su hombro. «Hay una jarra de cristal sobre esa mesa de marfil. Llénala de agua y ata a su cuello una tira de seda para hacer un asa, mientras yo rasgo este otro tapiz». La joven obedeció sin hacer ningún comentario, y cuando terminó su tarea, vio que Conan unía con rapidez largas tiras de seda para hacer una soga, uno de cuyos extremos sujetó a una pata de la enorme mesa de marfil. «Probaremos de nuevo en el desierto», dijo Conan. Talis habló de un oasis que había un día de marcha hacia el sur, y de verdes praderas. «Si llegamos a ese oasis, podremos descansar hasta que se curen mis heridas. Este vino es magia pura. Hace poco estaba casi muerto, y ahora estoy preparado para cualquier cosa. Aquí queda suficiente seda como para que te hagan un vestido». Natala había olvidado su desnudez. El hecho en sí no la preocupaba en absoluto, pero su delicada piel necesitaba protección contra el sol del desierto. Mientras la joven sujetaba una pieza de seda a su cuerpo, Conan se dio media vuelta y con un gesto desdeñoso separó los frágiles barrotes de oro de la ventana. Luego rodeó la cintura de Natala con el extremo de la soga y le dijo que se sujetara a ella con ambas manos. Entonces la subió hasta la ventana y le hizo descender los 10 metros que los separaban del suelo. Una vez en tierra, Natala se liberó de la soga, que Conan recogió. Después tomó las jarras de agua y vino para enviárselos a la joven, y descendió rápidamente. Cuando el cimmerio llegó a su lado, Natala exhaló un suspiro de alivio. Permanecieron inmóviles al pie de la gran muralla durante unos instantes, con las pálidas estrellas sobre su cabeza y el desnudo desierto delante de ellos. Natala ignoraba los peligros que aún les esperaban, pero estaba contenta de hallarse fuera de aquella ciudad irreal y fantasmagórica. «Puede que encuentren la soga», gruñó Conan cargándose las jarras sobre los hombros, que encogió ligeramente cuando éstas tocaron sus heridas. «Incluso pueden perseguirnos, pero a juzgar por lo que dijo Talis, lo dudo. Por aquí se va hacia el sur. Por lo tanto, en algún lugar en esa dirección está el oasis. Vamos». Tomando a la joven de la mano con una cortesía poco habitual en él, Conan comenzó a caminar sobre la arena, ajustando su ritmo al paso corto y breve de la muchacha. No se volvió a mirar la silenciosa ciudad que quedaba a sus espaldas, sumida en el sueño. «Conan», murmuró Natala finalmente, «cuando regresaste por el pasillo después de luchar con el monstruo, ¿viste a Talis?». Conan negó con la cabeza y dijo: «El pasillo estaba muy oscuro, pero también vacío». Natala se estremeció. «Me torturó, pero la compadezco». «Fue una calurosa bienvenida la que nos dieron en esta maldita ciudad»,
gruñó Conan recuperando su buen humor natural. Bueno, recordarán nuestra visita durante mucho tiempo. Hay sangre para limpiar durante días, y si su dios no ha muerto, seguramente tendrá más heridas que yo. Después de todo, hemos salido bien parados. Tenemos vino y agua, y también buenas posibilidades de llegar a un país habitable, aunque yo parezca haber pasado por la piedra de un molino, y tú también. Todo fue culpa tuya, interrumpió Natala. Si no hubieras mirado tanto y con tanta admiración esa gata Estigia. Por Cron y todos sus diablos, exclamó Conan, aun cuando los océanos inunden la tierra, las mujeres se encontrarán tiempo para ponerse celosas. ¿Acaso yo le pedí a esa Estigia que se enamorara de mí? Después de todo, era humana,